agenda, con lo que viene pasando en el día a día, y uno de los temas de agenda de este fin de semana fue la nafta. Sí. La falta de combustible, la gente que iba a cargar, las largas filas que había, un poco también esto del argentino de que te dicen falta algo y automáticamente salimos todos a la calle a buscar y bueno, y eso genera disturbios. Claro. No complicaciones, pero si hay faltante y encima salimos todos, se complica más la situación. Yo no salí, así que me quedé sin nafta, me estoy manejando en taxi en esto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy habló Massa, justamente de lo que estaba pasando con las petroleras y dejó un mensaje contundente. Lo escuchamos y después lo analizamos. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar, tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero, el petróleo argentino es para los argentinos. Bueno, contundente Massa con su... Contundente, hablando de que con esto no se juega, sabemos que es esencial para la movilidad y para la economía del país que tener abastecimiento de nafta, y fue contundente. Contundente, me parece que en línea con lo que viene mostrando Sergio Massa en las últimas semanas de la campaña electoral previa al 23 de octubre. Nosotros empezamos a registrar ya hace un mes que en los focus group, en las entrevistas, de manera más cualitativa, la gente definía con algunas palabras a Massa: firmeza, autoridad, actitud. Me parece que esto refuerza esa idea y además, si se cumple lo que está diciendo Massa a partir del miércoles, creo que va a salir fortalecido. O sea, de un problema lo termina convirtiendo en una fortaleza. Muy inteligente de su parte, muy firme y además poniéndose en el lugar de primer mandatario casi, empezando a anticipar ese rol. Completamente. Bueno, y tenés las dos caras de una moneda. ¿Por qué? Lo tenés a un Sergio Massa, siendo casi que inflexible, siendo muy contundente, y lo tenés a Milei, nuevamente aprovechando el problema de los argentinos, yendo a una estación de servicio a generar más problemas, como ya hizo con el dólar, como viene haciendo durante toda la campaña. Exactamente, por eso a mí me cuesta creer que le sirva a Milei hacer ese tipo de juego, como lo que le pasó con el tema de los plazos fijos, el dólar. Está incentivando la incertidumbre y la gente viene de años difíciles y lo único que quiere es alguien que tenga liderazgo suficiente para controlar este momento, para ordenarlo. Incluso el que más pide orden es el votante de Patricia Bullrich, que es el que tiene que ir a buscar Javier Milei. Javier Milei necesita conquistar ese votante y generando más incertidumbre, más caos, pero te aseguro que no tiene ni chances de poder conquistar ese voto. Mira, recién hablábamos y decíamos las dos caras de una moneda. De un lado lo tenemos a Massa, del otro lo tenemos a Milei. Habló Massa de cuáles son los dos países que quedarían dependiendo quién gane las elecciones. Lo escuchamos. En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice los precios, el Estado en los precios no tiene que intervenir, los argentinos tienen que saber que si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos. Para que quede claro, la discusión es el 19 de noviembre, si cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga valor de hoy, que se entienda. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Bueno, fue contundente nuevamente. Pero es importante esto que está diciendo, porque durante la campaña y durante las semanas previas a la campaña se reforzó mucho esto, tanto en el transporte público. Si estás en este modelo de país, vas a pagar esto de boleto. Si estás en este modelo de país, vas a pagar esto de boleto. Lo mismo hace ahora con el litro de nafta. Bueno, quedaron dos candidatos y Massa tiene esta oportunidad de poder diferenciarse. Creo que va a ser una campaña de mucho contraste, porque además hay mucha diferencia entre el modelo de país que plantea Javier Milei, el modelo de país que plantea Sergio Massa y sobre todo el tipo de liderazgo. La gente, lo decía antes, en un momento de tanta incertidumbre va a buscar
un líder que pueda generar certeza, pensar en un futuro posible. Sergio Massa, en ese sentido, tiene un plus sobre Javier Milei. Bueno, y otra cosa que tiene Sergio Massa a favor en esta situación, que al igual que en las PASO, no sé si coincidís, es para debatirlo, que al igual que en las PASO, del otro lado hay conflicto, hay mucho conflicto. ¿Qué pasó en las PASO? Patricia y Horacio parecían que eran oposición. Y ahora pasa lo mismo. Juntos por el Cambio, el radicalismo, más los libertarios, están todos tan confundidos. Libertarios diciendo, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con que te pegues a Macri, te abrazaste a la casta. El radicalismo diciendo, no, bueno, nosotros no nos vamos a adherir a los pensamientos. Mazot despegándose completamente de Patricia Bullrich cuando no es un radicalista, sino que es alguien puro de Juntos por el Cambio, diciendo, yo acá no voy. Sí, sí. Bueno, si bien los votos son de las personas, de la gente y no de los dirigentes, sí, lo que planteen los dirigentes, sus opiniones, ordenan las preferencias. Ordenan bastante las preferencias. Yo me pongo en la cabeza de un votante de Patricia Bullrich en este momento, o de un votante de Schiaretti, y veo lo que es la oposición, todo esto que vos relataste perfecto, y creo que esa gente está hoy más confundida que lo que estaba el último domingo, o sea, que lo que estaba el lunes. Sin duda. Porque fue todo un barullo, es algo que todavía no se termina de entender qué lugar va a ocupar cada uno, no se termina de entender qué es lo que le ofreció Javier Milei a Patricia Bullrich, son? porque por algo... ¿Juntos por el Cambio? ¿Son Claro. libertarios? ¿Qué es este partido nuevo que se forma? ¿Bajo qué bases? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces una plataforma, una promesa y creas un partido político, al pegarte a otro que es tan distinto al cual criticaste tanto, terminas perdiendo la identidad. Bueno, se empieza a diluir la identidad. Y ahí hay que ver, primero, qué pasa con el votante de Patricia Bullrich, si Javier Milei consigue quedarse con algo de ese voto, que lo que veíamos hasta el martes era que solamente de 4 votantes de Bullrich, 1 se quedaba Javier Milei. El resto estaba indeciso o se iba con Massa. Vos pensás que Milei necesita quedarse con 3 de los 4, 3 de cada 4 votantes, le falta bastante todavía. ¿Esto ordenó un poco al votante de Patricia Bullrich? Esa es la primera pregunta. Pero la otra pregunta es qué pasa con el voto de Javier Milei. Lo que él conquistó con un discurso anticasta, diferenciándose de lo que él llamó la política tradicional, y un día después de la elección, como todos vimos que no le alcanza... Un león con un patito. Claro, abraza al patito al que le había dicho cosas horribles, fuera de lugar, Tremendas. atípicas para la cultura política argentina, cosas de las que en general no se vuelve, pero no sé, ni en una amistad, ni en un trabajo, y menos en la política. Creo que ahí hay mucha incoherencia todavía, hay que ver si logra ordenarlo Javier Milei, o si el que ordena eso es Mauricio Macri en realidad, y no es Javier Milei que está ordenando el panorama de la oposición. Esa es la otra pregunta, no queda claro cuál es el liderazgo de ese nuevo espacio, de ese nuevo frente que se forma. Quedaba claro desde antes que Milei no tiene una estructura o no tenía una estructura para asumir. No tenía gobernadores, no había una estructura consolidada y que era muy probable que algunos del espacio de Juntos por el Cambio fueran a reforzar si era el presidente. El tema que... Todavía no lo Claro. es, pero bueno, quedaba claro, además quedaba claro en el discurso de Mauricio Macri. Desde que se bajó de su candidatura, creo que tuvo más gestos positivos con Javier Milei que con sus hasta con candidatos. propia Patricia. Bueno, con Horacio ni hablar, pero con Patricia Pero también. con Patricia también. Sí. Estaba claro que le iba a prestar la estructura. El tema es que Mauricio Macri no solamente presta la estructura, también quiere dominar ese escenario, también quiere conducir a Javier Milei y ser el que esté atrás tomando las decisiones que quizás Javier Milei no puede tomar porque no tiene estructura, quizás Javier Milei no puede tomar porque tampoco queda clara su estabilidad emocional, porque hay que ser un líder y conducir a un país en la situación en la que está.